Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia y también el segundo libro del Pentateuco. Pentateuco es el bloque de los 5 libros de Moisés. Entonces leamos en Éxodo, en el capítulo 20. Capítulo 20, leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Señor, nosotros hemos leído tu palabra y tu palabra nos ha dado sabor dulce como la miel. Tu palabra, Señor, pues nos restaura, nos alienta, nos fortalece, nos ayuda a enfocar nuestras miradas en ti, Señor. Por tanto, háblanos hoy y tus hijos e hijas escuchándote en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. Hoy meditamos el tema del reposo. Acuérdate del día, como dice allí el versículo 8. Acuérdate del reposo. Acuérdate del día del reposo. Vamos a hablar del reposo. Acuérdate del día de reposo. Entonces es un mandamiento, hay que recordar. Es el 4º mandamiento de la Biblia. Ahí en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Los 3 primeros, pues relacionados con el mismo Dios. Nos dice que mira, no tengas otro Dios que dice Dios. No tengas otro Dios, no tengas Dios ajenos. Luego el segundo mandamiento ahí dice, mira, no te hagas ídolos ni adorarlos. No te hagas ídolos ni adorarlos ni dar adoración o reverencia que me es debido a mí a un ídolo. Tercer mandamiento va a decir, mira, que no hay que citar el nombre de Dios en vano. Luego el 4º viene, acuérdate del día de reposo. 5º, honra a tu padre y tu madre para que todo te salga bien. Y luego etcétera, va diciendo allí que no matarás, no robarás, no cometerás adúltero, no llevarás un falso testimonio, no codiciarás. Los 10 mandamientos. Pero aquí el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. En el lenguaje bíblico que veo aquí, se me resalta una curiosidad. Acuérdate. Todos los demás mandamientos no vienen así. Todos los 9 mandamientos fuera de este no dicen que acuérdate. No tengas dioses ajenos, no tengas otro Dios, no adoras a otro Dios, no robas, no matas. Esto, pues, evidentemente, sabemos que los mandamientos
Los 10 mandamientos que tenemos aquí es que Dios con su propia mano escribió sobre tablas, sobre 2 tablas, si se acuerdan, lean ahí Pentateuco, escribió Dios para que queden ahí, para que no se olvidare. Pero aquí dice que acuérdate del día de reposo. Acuérdate. Entonces, es necesario que de vez en cuando podamos sentarnos y acordarnos del reposo. ¿De qué reposo habla Dios aquí? Acuérdate del día de reposo. Ahora, hermanos, pues en el diccionario veremos que el reposo se refiere a un descanso, se refiere a una tranquilidad, a una calma, a un sosiego. Se refiere también a la paz, a una inactividad, el reposo. A esto se refiere también ahí. Luego, en la ciencia física, el reposo viene a ser definido como un estado estático o permanente o relativo. Cuando se habla de relativo es que un cuerpo que queda estático, sin movimiento, en medio de otro o otros cuerpos que están en movimiento. Entonces se dirá que este cuerpo está en reposo. El reposo, pues, tiene que ver con un cambio de rutina, un cambio de modo de vida relativo con el modo de vida que se viene llevando. Todo esto en el sentido físico. Por ejemplo, nosotros trabajamos todo el día o caminando, haciendo cosas, es igual hasta sea un bebé que ha nacido recién, pues llega un momento que el cuerpo quiere cambiar el modo de vida. Vamos a dormir, queremos descansar. El reposo. Naturalmente, pues vamos allí a dormir para reciclar, resetear un poquito, reponernos, recargar la energía, las fuerzas, para luego volver a nuestros quehaceres o a lo que hacemos habitualmente. El reposo, naturalmente, está allí. Y vemos que también el Señor Jesús dijo, mira, mientras haga día, trabajemos. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Los que van ahí en las empresas trabajando, o los empresarios, llega un momento que uno pide vacaciones para reposo. Y esas vacaciones va a ser una finca de él o otra cosa, pero por lo menos de su actividad habitual, pues se reposa de ello. Reposo. Todo eso se refiere a la actividad física. Acuérdate del día de reposo. Tenemos aquí muchas ideas o muchos pensamientos, hasta incluso han dividido las tendencias denominacionales de las iglesias. Porque es verdad que la ley, el 4º mandamiento, cuando dice acuérdate del reposo, está hablando al pueblo de Dios, al pueblo judío, entonces el pueblo de Israel. Acuérdate del día de reposo. Había otras naciones también. Pero dice acuérdate del día de reposo y ahí da ciertos detalles. Da el reposo al animal que vive en tu casa, a tu hijo, tu hija, al extranjero que vive. No excluye a nadie, que todos se acuerdan del día de reposo. Está hablando al pueblo de Dios. Ahora, muchas denominaciones han ido a la tendencia física, al sentido literal de la palabra, es decir, que el día sábado hay que observarlo como el día de reposo. Incluso muchas naciones también tienen al día sábado, porque fue el día relacionado al reposo, el día sábado, que es el sabbat, que significa reposo. Entonces, pues sábado llegó a ser no lectivo para que no se trabaje. Y otras denominaciones, otras tendencias religiosas, en el sentido mayoritario, cogen el día de sábado, lo llevan al domingo, apartan el domingo como que sea el día de reposo.
Aquí queremos decir, hermanos, que el sábado es el sábado, el día de reposo, así como lo estableció el Señor. Los demás días no han sido nombrados por Dios. Vemos solamente en la creación ahí en Génesis que día 1, día 2, día 3, día 4, pero sí el séptimo día viene a ser un día especial. Dice allí Génesis capítulo 2 en la creación, si podemos ver Génesis 2 de 1 a 3, dice la palabra que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y luego dice que y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra. Ahora, ¿qué va a hacer el día séptimo? En el versículo 3 dice que y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo, lo santificó y reposó en ese día. Todos los demás días, 1, 2, 3, 4 hasta 6, cuando Dios estaba creando las cosas, ponía su sello y su firma diciendo, Dios vio que era bueno. Es bueno, pero el séptimo día lo bendijo, lo santificó y él reposó en ese día. Ahora, cuando viene la ley, después de la caída, más tarde viene la ley y dice, acuérdate del día del reposo. Entonces, el día séptimo, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo, lo santificó y él reposó. Allí veo que las cosas tienen otro sentido, es un sentido espiritual, porque lo bendijo, lo santificó. No solamente tanto el sentido físico como viene siendo motivo de discusiones o divergencias de opiniones. Es que aquí un sentido espiritual. ¿Por qué digo esto? Cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y luego el séptimo descansó. Y el ciclo empieza otra vez, el primer día viene otra vez, porque claro, la semana 7 días. Cuando terminó 6 días, el séptimo día lo santificó, lo bendijo. Y luego el día siguiente, ¿qué pasó? ¿Otra vez va a trabajar o qué pasó? Es que Dios había acabado su obra allí. Entonces el reposo en el que entró Dios es un reposo perpetuo. Es un reposo que continúa. 1. En segundo lugar, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y él reposó, porque estaba cansado, como hemos dicho en el sentido físico, que el reposo tiene que ver con el cansancio, sosiego, la calma, la paz. ¿Dios estaba cansado o cómo? ¿Qué se quiere decir? ¿Que Dios se cansó? Dios no se ha cansado. Isaías capítulo 40, 28 a 31 dice lo siguiente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, él da, al contrario, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová, que tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí empieza a venir la idea del reposo que el Señor dice que recordemos de reposo. Es decir, que acordarnos del reposo es contar con el Señor, estar con el Señor, para que Él nos dé las fuerzas, para que Él nos da este
este impulso para seguir sin fatigar, sin desfallecer, porque el Señor no se cansa. Es decir, que cuando llegó el séptimo día, Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Él reposó y nos llama nosotros también a entrar en este modo de vida nuevo que Él tiene, el descanso del Señor. El descanso del Señor. Es bueno que de manera física podamos reposar, podemos tener un día de reposo, como lo es el sábado, y en un día que es día del Señor, según el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan, allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice que en el día del reposo recibió, entonces pues, esta revelación. Apocalipsis 1:10 en casa, ustedes luego lo podrán leer. Lo llama el día del Señor, el día primero de la semana del calendario judío, es decir, que hebreo, que es domingo, día del Señor, que no es el día del Señor que hablan los profetas menores ahí, que como Sofonía, que el día del Señor se va a manifestar, o en Hechos 2:20, cuando vemos que en el día del Señor no estamos hablando de este día venidero del Señor, de la venganza de Dios, de la ira de Dios, pero que estamos hablando del domingo, el día de celebración, el día del Señor, que es domingo. El día del Señor, domingo, el día que el Señor resucitó, el día en el cual vino el Espíritu Santo derramado sobre los creyentes, y nosotros pues celebramos este día al Señor, le damos culto, adoración el domingo. Es bueno todo esto. Y el sábado, el día físicamente o en la cronología de los tiempos, es el día que corresponde al sábado de reposo. Salgo en este mensaje de este sentido físico del día de estar allí, sino que entramos en el sentido ahora más alto, en el sentido espiritual, cuando Dios pues el séptimo día lo bendijo, lo santificó y Él reposó este día y nos manda allí en los mandamientos, acordaos del día del reposo. Es que acordarnos del día del reposo significa entender primeramente de qué reposo se habla. ¿Qué reposo Dios? El mismo Dios, porque no se había cansado, porque Dios no estaba fatigado para reposar. ¿De qué reposo se habla ahí? Cuando nos dice que nos acordemos, no dice que hay que recordar. Entonces, aquí hay un tema muy relevante de acordarnos del reposo. Es que el reposo espiritual que necesitamos es la salvación. Es la salvación. ¿Y la salvación? ¿En quién? En Cristo. El reposo que Dios decía que nos acordemos es que nosotros tenemos que recordarnos de la salvación que tenemos en Cristo. ¿Dónde saco esto? Para ir terminando el mensaje en Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4 y veremos el verdadero sábado que el Señor nos está diciendo que recordemos aquí. Dice la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo. 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos allí, a Éxodo capítulo 20, versículo 4, el cuarto mandamiento, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es que aquí el reposo, si queremos aprovechar, vuelve a versículo 2, si queremos aprovechar, si queremos entrar en el reposo, si queremos realmente ser verdadero recordatorio del reposo de Dios, primeramente tenemos que tener la fe en Dios. La fe en el que da el reposo, en el que dijo, mira, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y cargados, y yo os daré
el descanso, el reposo. Tiene que haber la fe. Sigue 3. ¿Qué dice 3? La fe. Ahora dice, pero los que hemos creído, ¿qué? Los que hemos creído, dice la palabra, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas sean acabadas desde la fundación del mundo. Los que hemos creído entramos en el reposo de Dios, en la salvación. 4, dice la palabra en el versículo 4, que porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es que el mundo nos golpea. Los caminos que hemos tenido antes nos han llevado a la deriva, a la derrota, pero de verdad, pues Él preparó el reposo y dice otra vez aquí, hoy, no entrarán en mi reposo los que no tienen fe. Sigue, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, todavía algunos no han entrado en el reposo de Dios. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. ¿Qué dice? Dice la palabra en el 7 que otra vez determina el Señor un nuevo día. El Señor ve que no se haya entendido muy bien el día que dio para que se pueda entrar en el reposo. Otra vez un día. Aleluya. Otra vez determina un día. Y dice el día para entrar en el reposo de Dios, para descansar en el Señor. Es que donde podemos sentirnos la paz, el descanso verdadero es estar a sus pies, estar en la presencia de Dios, estar con el Señor. Por eso, otra vez determina un día. ¿Cuándo será el día más o menos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hoy. Otra vez determina un día que es hoy. Dejamos las discusiones que tiene el sábado, el domingo, el lunes o lo que sea. Deja los días por ahí, por favor. Vamos a subir. Vamos a subir una nueva dimensión espiritual para entender lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor determina un día, sea hoy domingo. Si hoy fuese lunes, pues lunes iba a ser un día que es hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno hoy oye la voz de Dios, que hoy hay un llamamiento, una nueva oportunidad para entrar en el reposo de Dios, que nadie endurezca su corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios porque que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en el reposo de Dios, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras de la carne, como Dios también se reposó de sus obras de la creación. Si usted está cansado, si usted no puede más con los problemas de la vida,
con el pecadito, con el pecaminote, con aquello que le quita la paz todos los días si no puede más, procure entrar en aquel reposo de Dios. Pues procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de Dios, el verdadero reposo, el verdadero Sabbat, el sábado que el Señor nos está diciendo desde mucho tiempo, es la salvación que está en Cristo Jesús. Jesucristo es el maestro del sábado. Jesús es quien da el reposo verdadero, que el Señor nos dice que acuérdate del día del reposo. Acuérdate. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate el día del reposo. El sábado, el reposo, el día del reposo, para el pueblo de Dios, ya no es día en el sentido literal, para que estemos peleando entre sábado y domingo, sábado que domingo, que sábado que domingo, sino que ahora es en el sentido espiritual, entrar en el Señor. Cuando uno está en el Señor Jesucristo, está en el reposo de Dios, porque Dios después de este séptimo día no volvió a empezar de nuevo la creación, que ya todo está partido ya. Ese reposo en el cual entró Dios es un reposo eterno. Cuando uno recibe la salvación del Señor, recibe la vida eterna, recibe el reposo eterno, perpetuo, porque descansará en el Señor. ¿Y cómo recordar, cómo acordarse del reposo de Dios? Estando en el Señor. Cuando estamos en Él, sentimos el reposo todos los días. Recordemos el reposo todos los días. Nuestro sábado, nuestro reposo en el Señor viene a ser todos los días. El lunes usted puede descansar en el Señor. Al amanecer, dile, Señor, por favor, venga lo que venga, dame paz en ti. Quiero descansar en ti, Señor. El martes, usted puede decir, Señor, gracias por el día de hoy. Bendice este día, Señor. Porque en el día de reposo, el Señor, ¿qué hizo? Lo santificó y lo bendijo. Si usted está con el Señor, en el Señor todos los días, puede recibir la santificación del Señor. Todos los días puede recibir ¿qué? La bendición del Señor también. Y el descanso para su alma. El miércoles también. El jueves, sin faltar, usted recibirá la bendición. Dios va a bendecir el jueves. Dios lo va a santificar para usted. Y Dios también le va a dar a usted el descanso, el reposo que necesita en ese día. El viernes también, el sábado y el domingo. Porque en el séptimo día, en el día del reposo, el Señor lo bendijo, lo santificó y el reposo. Y nos llama con Él para estar con Él. Una vez unido con el Señor, Dios todos los días santifica, Dios bendice. El Señor provee descanso. Él da fuerza como aquel que no tiene ninguna. El Señor renueva la vitalidad. El Señor nos levanta de cualquier caída. El Señor restaura porque estamos en su reposo. Cuando estamos en el reposo, acuérdense a un bebé que está reposando. ¿Qué pasa? Los padres, los amigos, todos están vigilando ahí a ver que la sábana hay que poner un poquito. A ver, viene un mosquito, quita el mosquito. A ver. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando reposamos allí al Señor, el Señor se encarga de todo. Usted no estará peleando por las cosas. Usted no va a pelear por ser rico. Si Él quiere que sea rico, usted no es peleando o haciendo daño a los demás. Él da lo suyo cuando aún duermen. Y si Él decide que usted sea pobre para algún motivo, usted tendrá la riqueza interior.
tendrá paz también en esa condición. Si Él permite que un día tenga usted un dolor de cabeza, usted tendrá el reposo. A ver, de verdad, aunque el cuerpo físico se altera, el cuerpo interior se renueva. Porque estamos en el reposo del Señor. En los tiempos que estamos ahora, hermanos, viviendo, las naciones, dice, procuremos entrar en el reposo del Señor. El que no va a saber vivir en el reposo de Dios, el que no va a saber caminar con Dios o descansar en el Señor, estará preocupado todos los días. Va a caer en depresión, en traumas, en trastornos. Procuremos entrar en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios está en Jesucristo. El que entra en Jesucristo se reposa de sus obras, como así también Dios se reposó de las suyas. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este día recordatorio de que tenemos una puerta de salida de las dificultades, de las afrentas, de la opresión, de la crisis, de la pandemia, de todo lo que está ocurriendo, de la fatiga, del cansancio. Tenemos hoy una puerta de salida. Como dijo Jesucristo ahí, yo soy la puerta, el que entra por mí, entrará y saldrá y hallará verdes pastos. Hoy queremos entrar por esta puerta, Jesucristo. Señor, tu pueblo hoy está entrando por la puerta. Señor, entramos por la puerta del reposo. Queremos descansar en ti. Ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Queremos estar con el Señor. Como así también tu siervo, la pastora, él estaba aquí diciendo que quiero agarrar a Cristo. Queremos agarrar a Cristo por lo que vendrá en la tierra. En estos tiempos del fin del mundo, queremos agarrar al dador del reposo. Gracias. Denos el descanso, Señor.